Dicen que el amor es un campo de batalla. Pero para Sofía y Mark se sintió más como un santuario. Su historia comenzó como un cuento de hadas, un encuentro casual. Una risa compartida, un romance floreciente que pintó su mundo en tonos vibrantes. Mark, con su ingenio rápido y su sonrisa encantadora, cautivó a Sofía. Ella vio en él un alma gemela, un compañero que entendía sus sueños, sus miedos, cada deseo susurrado. El amor de Sofía por Mark no era solo un sentimiento, era una fuerza de la naturaleza, una corriente constante e inquebrantable que fluía por sus venas. Ella apoyó sus ambiciones, celebró sus victorias y le tomó la mano durante las inevitables tormentas. Él era su mundo, su sol, su luna, y ella, a cambio, le dio todo lo que tenía. Cuando Mark enfermó, un cruel giro del destino amenazó con destrozar su idílico mundo. Sus riñones estaban fallando y su vida pendía precariamente de un hilo. Los médicos ofrecieron un rayo de esperanza, un trasplante de riñón. Pero la lista de espera era larga y las probabilidades eran escasas. Sin dudarlo, Sofía dio un paso al frente. Se sometió a rigurosas pruebas, procedimientos invasivos y a una ansiosa espera. Lo hizo todo sin pensarlo 2 veces. Su amor por Mark eclipsando cualquier miedo o incomodidad. La cirugía fue un éxito. Mark vivió, prosperó, y Sofía, la mujer que le había dado una segunda oportunidad en la vida, sintió una profunda sensación de plenitud. Un amor tan profundo que parecía trascender el reino físico. Esta era su historia de amor. Un testimonio de la inquebrantable fuerza de la devoción. Una historia que pronto tomaría un giro inesperado y desgarrador. Un giro que pondría a prueba los límites de su resiliencia, obligándola a enfrentar una traición que la sacudiría hasta la médula. Pero incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando su corazón se sentía destrozado, el espíritu de Sofía permanecería intacto. Su viaje de autodescubrimiento y empoderamiento apenas comenzaba. Este era solo el preludio de una poderosa transformación. Un testimonio de la indomable capacidad del espíritu humano para sanar y crecer. Esta, mis amigos, es la historia de una mujer que no solo sobrevivió, sino que prosperó. La vida después del trasplante debería haber sido un flujo continuo de sol y risas, pero cambios sutiles comenzaron a ondularse a través de su mundo una vez armonioso. Como grietas que aparecen en un rostro aparentemente perfecto. Las grietas, al principio casi imperceptibles. Una llamada perdida aquí. Un mensaje de texto un poco más corto allá. Pequeñas cosas fácilmente descartadas como estrés o agotamiento. Mark, una vez el epítome del encanto atento, comenzó a retirarse. Sus cálidos abrazos se volvieron menos frecuentes. Sus conversaciones más cortas, su mirada menos enfocada. Pasaba más horas en el trabajo. Sus explicaciones eran vagas y poco convincentes. Las bromas fáciles que una vez definieron sus tardes fueron reemplazadas por silencios tensos, puntuados solo por el tic-tac del reloj. Sofía, siempre optimista, trató de racionalizar su comportamiento. Atribuyó su distancia a los efectos persistentes de su enfermedad, las presiones de su carrera, el estrés de la recuperación. Se dijo a sí misma que estaba pensando demasiado, que todo eventualmente volvería a la normalidad. Pero la normalidad que anhelaba seguía siendo esquiva. Las ausencias inexplicables se volvieron más frecuentes. Las noches largas en la oficina se transformaron en viajes nocturnos con escasos detalles ofrecidos. Su teléfono, una vez fácilmente accesible, ahora estaba protegido con una intensidad sospechosa. Un nudo de ansiedad comenzó a apretarse en el estómago de Sofía. Una sensación que no podía nombrar. Una premonición, un susurro de algo extraño. La risa despreocupada que una vez llenó su hogar pareció desvanecerse, reemplazada por una sensación generalizada de inquietud. El santuario que habían construido juntos se estaba desentrañando lenta y sutilmente. Los vibrantes matices de su historia de amor comenzaron a opacarse. Los colores sangraban en una cuadrícula apagada. El amor inquebrantable de Sofía, la base de su relación, estaba siendo puesto a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. Las grietas, una vez sutiles, ahora se estaban ensanchando, amenazando con romper la ilusión de perfección que habían cultivado con tanto cuidado. Este vínculo aparentemente irrompible, forjado en el crisol de la enfermedad y el sacrificio, mostraba signos de daño irreparable. La pregunta flotaba pesada en el aire. ¿Qué estaba escondiendo Mark y qué descubriría Sofía cuando finalmente surgiera la verdad? La respuesta cambiaría su vida para siempre. La verdad golpeó a Sofía como un maremoto que se estrellaba contra ella y la dejaba sin aliento en un mar de incredulidad. No fue una revelación gradual, un lento amanecer de comprensión, fue una revelación repentina y brutal. Un puñetazo en el estómago que le robó el aliento de los pulmones. Encontró la evidencia. Un correo electrónico descartado descuidadamente.
Una fotografía extraviada. Un testimonio cruel e innegable de la traición de Mark. El mundo se inclinó en su punto de eje. En un momento estaba de pie sobre tierra firme y al siguiente se desplomaba por un abismo vertiginoso de angustia. El vibrante tapiz de su vida, cuidadosamente tejido con amor y sacrificio, se rasgó en las costuras. La conmoción dio paso a la incredulidad. La incredulidad a un dolor visceral y crudo que la arañaba por dentro. Esto no era una pesadilla. Esta era su realidad. El hombre que había amado con cada fibra de su ser. El hombre al que le había dado un riñón. El hombre alrededor del cual había construido su vida. La había traicionado de la manera más profunda y devastadora imaginable. La profundidad de su engaño era un cuchillo que se retorcía en su corazón con cada vuelta, infligiendo una nueva herida. La confianza inquebrantable que había depositado en él, la piedra angular de su relación, se había hecho añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. Las lágrimas corrían por su rostro, un torrente de angustia y desesperación. Su cuerpo temblaba, atormentado por sollozos que parecían sacudir su alma. El dolor lo consumía todo, una manta sofocante de traición que amenazaba con asfixiarla. Se sentía como un barco perdido en un mar sacudido por olas despiadadas de emoción. Sin tierra a la vista. ¿Cómo pudo alguien a quien amaba tan profundamente infligir tanto dolor? ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? Las preguntas resonaban en su mente sin respuesta. Implacables. Este era el crisol de su dolor. El momento que definiría su fuerza. El catalizador de su transformación. El peso aplastante de la traición finalmente allanaría el camino para su extraordinario viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Los días que siguieron fueron una confusión de emoción cruda. La ira, caliente y feroz, ardía dentro de ella, un fuego consumidor que amenazaba con engullirla. Se enfureció contra Mark, contra sí misma, contra la injusticia de todo. ¿Por qué ella? ¿Por qué esto? Las preguntas resonaban en el vacío de su corazón. Entonces, con la misma rapidez, la ira se calmaba, reemplazada por olas de tristeza aplastante. Una profunda y dolorosa soledad que parecía tragarla por completo. Pasaba horas acurrucada en posición fetal, las lágrimas empapando sus almohadas, el silencio de su apartamento amplificando el rugido ensordecedor de su desconsolada duda. Asentía al oír su voz susurrar mentiras insidiosas. ¿No era lo suficientemente buena? ¿Y si se había perdido las señales? ¿Y si había sido ingenua y ciega a la verdad que se había estado desarrollando ante sus ojos? El peso de estas preguntas la oprimía, asfixiándola con culpa y autodestrucción. El sistema de apoyo de Sofía, lamentablemente, resultó inadecuado. Algunos amigos ofrecieron lugares comunes, pero sus palabras bien intencionadas caían de bruces contra los bordes afilados de su dolor. Otros se retiraban, incómodos con la intensidad de su pena, dejándola sintiéndose aislada y sola. La traición no solo había destrozado su relación, sino que también había fracturado su sentido de seguridad, dejándola vulnerable y expuesta. Se encontraba navegando por las traicioneras aguas de la angustia y el aislamiento, lidiando con los restos emocionales de su mundo destrozado. Pero incluso en esa oscuridad, un destello de resiliencia se encendía dentro de ella. Este período, aunque doloroso, serviría como catalizador para su fuerza interior, allanando el camino hacia una transformación profunda y un viaje hacia el autoempoderamiento. El camino por delante sería desafiante, pero el espíritu indomable de Sofía estaba listo para enfrentarlo. Su viaje hacia la curación comenzaba. La decisión no fue fácil. No fue un estallido repentino de ira ni un destello de indignación justa. Fue un proceso lento, un proceso agonizante, un amanecer gradual de autoconciencia. Los días se convertían en semanas. Cada amanecer traía una nueva ola de dolor. Cada atardecer la dejaba más agotada. Pero en medio de la confusión, una fuerza silenciosa comenzaba a surgir. Un cambio sutil de perspectiva. Empezaba a ver la traición no como un reflejo de su valor, sino como un testimonio de los defectos de carácter de Mark. Un fracaso de su propia creación. La batalla interna se desataba. Una parte de ella se aferraba a los restos de su pasado, suplicando por la reconciliación, por una segunda oportunidad para restaurar la vida que una vez compartieron. Pero otra parte, más fuerte y más resuelta, susurraba sobre el respeto por sí misma, sobre la dignidad, sobre la importancia de priorizar su propio bienestar. Esta voz hablaba de un futuro libre de mentiras y engaños, un futuro donde finalmente podría sanar y reclamar su vida. La lucha era inmensa. La idea de dejar todo atrás, de alejarse de una relación que una vez la había definido, la llenaba de una sensación de profunda pérdida, pero el dolor de quedarse, la lenta erosión de su autoestima, era mucho mayor. La decisión de dejar a Mark no fue meramente una separación física. Fue un profundo acto de autoliberación, un acto valiente de elegirse a sí misma,
priorizando su propio bienestar emocional y psicológico sobre los vestigios de un vínculo roto. Fue un testimonio de su creciente fuerza y un paso crucial en su camino hacia el autoempoderamiento. Este no fue un final, sino un comienzo. Un nuevo capítulo lleno de incertidumbre pero rebosante de potencial para el crecimiento. La sanación y un futuro que finalmente podría llamar suyo. El viaje sería largo y arduo. Pero Sofía estaba lista. Estaba lista para reclamar su vida. Los primeros días de independencia fueron emocionantes y aterradores. Emocionantes porque finalmente era libre. Libre del peso sofocante de la traición. Libre para trazar su propio rumbo. Aterradores porque estaba sola. Navegando en aguas desconocidas, sin mapa ni brújula. La soledad, un compañero constante. Asentía con la cabeza. Un recordatorio persistente de la vida que había perdido. La incertidumbre se cernía sobre ella. Una figura sombría acechando en los rincones de su mente. Susurrando dudas y miedos. Las noches de insomnio estaban marcadas por oleadas de dudas sobre sí misma. Cuestionando sus decisiones, cuestionando sus elecciones, extrañaba la familiaridad de su rutina, la comodidad de su vida compartida, incluso cuando reconocía la toxicidad que había permeado su relación. Pero en medio de la oscuridad, una pequeña y persistente llama de esperanza parpadeaba. Esta era su oportunidad de reinventarse, de descubrir quién era fuera del contexto de su relación. Lentamente y con paciencia, comenzó a reconstruir su vida. Redescubrió pasatiempos olvidados. Se reencontró con viejos amigos y exploró nuevos intereses. Comenzó a llenar el vacío con actividades que le trajeron alegría. Actividades que nutrieron su alma y fortalecieron su espíritu. Cada pequeña victoria, cada paso adelante, la llenaba de una sensación de logro. Una creciente confianza en que podía navegar por este nuevo terreno. La incertidumbre no desapareció de la noche a la mañana, pero comenzó a perder su poder. Reemplazada por una determinación silenciosa. Estaba aprendiendo a confiar en sí misma. A confiar en sus propios instintos. A valorar su propia compañía. Esta nueva independencia no era solo una separación física. Era una poderosa afirmación de su autoestima. Un testimonio de su resiliencia y un paso crucial en su viaje hacia el autoempoderamiento. El camino por delante aún no estaba claro. Pero lo recorría con una nueva fuerza y propósito. Comenzó como un susurro. Un anhelo silencioso por algo más. Algo más allá de los confines de su pasado. Una chispa encendió un destello de ambición que se convirtió en un fuego abrasador de pasión emprendedora. Sofía descubrió un talento que nunca supo que poseía. Un don para crear hermosas joyas artesanales. Lo que comenzó como un pasatiempo terapéutico. Una forma de canalizar sus emociones. Rápidamente floreció en un negocio próspero. El viaje no estuvo exento de desafíos. Hubo largas noches encorvadas sobre su banco de trabajo. Luchando contra bloqueos creativos y dificultades técnicas, hubo momentos de duda. Cuando el peso de comenzar un negocio desde cero se sintió abrumador, las dificultades financieras pusieron a prueba su resiliencia, obligándola a tomar decisiones difíciles y a priorizar sus recursos cuidadosamente. Hubo reveses, momentos en los que cuestionó sus habilidades, cuando el peso del fracaso amenazó con aplastar su espíritu. Pero Sofía perseveró. Su determinación, impulsada por el deseo de crear algo significativo y demostrarse a sí misma que era capaz de lograr todo lo que se propusiera, la impulsó hacia adelante. Aprendió a aceptar el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, a ver los reveses como peldaños en su camino hacia el éxito. Buscó mentores y asesores, construyendo una red de apoyo que la ayudó a navegar por las complejidades del mundo empresarial. Lenta pero seguramente, su negocio comenzó a florecer. Sus joyas artesanales, imbuidas de su pasión y creatividad, resonaron con los clientes, estableciendo una clientela fiel. El éxito no fue solo financiero. Fue una profunda afirmación de su autoestima. Un poderoso testimonio de su resiliencia y una prueba del increíble poder de creer en sí misma. Su viaje empresarial se convirtió en un símbolo de su transformación. Una poderosa representación de su autoempoderamiento. Esto no era solo un negocio. Era un testimonio de su fuerza. Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento desde casa se transformó rápidamente en algo mucho más grande. Mucho más grandioso de lo que Sofía podría haber imaginado. Sus joyas artesanales, que antes se vendían en ferias locales, ahora adornaban los estantes de boutiques de alta gama y plataformas en línea. Sus diseños, inspirados en su proceso de sanación y autodescubrimiento, resonaban con mujeres de todo el mundo, creando una poderosa conexión que trascendía frontera. El éxito era embriagador, una mezcla intensa de logro y reafirmación personal. Con cada hito alcanzado, su confianza se disparaba, su autoestima se fortalecía, y la independencia financiera que había conseguido iba más allá del dinero. Era símbolo de su liberación.
Un testamento de su fuerza y resiliencia. Ya no estaba definida por la traición que había soportado, sino por sus logros, por su determinación inquebrantable y su capacidad de superar la adversidad para construir algo extraordinario. La sensación de logro era profunda, una fuente de satisfacción que impregnaba todos los aspectos de su vida. No solo había reconstruido su mundo, sino que había superado sus propias expectativas, alcanzando sueños que ni siquiera se atrevió a imaginar. Era la prueba viviente de que el dolor podía ser un catalizador para la transformación. Que la adversidad podía impulsar al éxito. El imperio que construyó era más que un negocio. Era testimonio de su espíritu indomable. Un símbolo de su empoderamiento. Un faro de esperanza para cualquiera que se hubiese sentido perdido, roto o traicionado. Ese era su legado, forjado sobre la resiliencia, la determinación y una fe inquebrantable en sí misma. La ausencia del amor y apoyo de Sofía dejó un vacío en la vida de Mark. Un abismo que ningún autoengaño podía llenar. La euforia inicial de su traición se desvaneció pronto, sustituida por un vacío persistente y el peso del arrepentimiento. Las acciones que una vez justificó con una distorsionada noción de autoconservación ahora lo perseguían como una nube oscura que ensombrecía todos los aspectos de su existencia. Su carrera, antes fuente de orgullo, empezó a desmoronarse. Sus colegas, que lo admiraban por su ambición, ahora lo miraban con recelo. Las oportunidades que daba por sentadas se esfumaban, reemplazadas por una creciente sensación de aislamiento y estancamiento. La fachada de éxito que había construido se resquebrajaba, revelando la inseguridad que lo corroía. En lo personal, la devastación era mayor. La emoción de la infidelidad hacía tiempo que se había esfumado, dejando solo un amargo residuo de culpa. Cada vez más solo, alejado de amigos y familiares. El peso de su traición lo aplastaba, erosionando su autoestima. Buscó consuelo, pero solo encontró el eco hueco de la vida que había destruido con ligereza. La vida vibrante que alguna vez tuvo ahora colgaba hecha jirones, recordatorio cruel de sus decisiones. Solo, enfrentaba el desastre que había creado, un paisaje desprovisto del amor que había desdeñado. La ironía no se le escapaba. Sus actos provocaron justo la caída que intentaba evitar. Su vida, antes perfecta en apariencia, se había convertido en un reflejo de su carácter roto, impulsado por la desesperada necesidad de redención. Mark buscó a Sofía. Su remordimiento era palpable, un grito crudo de arrepentimiento. Habló del vacío que lo consumía, del peso de sus actos, de la pérdida de su amor y confianza. Rogó por una segunda oportunidad, prometiendo cambiar. Sus palabras, aunque sinceras, estaban teñidas de desesperación. Sofía lo escuchó, su expresión impenetrable, su corazón un campo de batalla. El dolor aún latía, una herida abierta que no sanaba. Pero dentro de ella también había surgido una nueva fuerza. Una calma nacida del respeto por sí misma y del entendimiento profundo de su valor. Reconoció su dolor, lo sintió real, pero su respuesta fue firme. No habló de venganza, sino del daño irreparable que él le causó, de la traición de confianza que no podía enmendarse. Le habló del camino que había recorrido, de la fuerza que había hallado, de la vida extraordinaria que había construido. Habló de su independencia, de su compromiso inquebrantable con su bienestar. Sus palabras no fueron un rechazo a él como persona, sino una afirmación de su camino y su crecimiento. La súplica fue escuchada. Pero la respuesta no cambió. Un testimonio de la transformación profunda que Sofía había experimentado y el respeto inquebrantable que había cultivado por sí misma. El aire vibraba con tensión cuando enfrentó a Mark. Su mirada firme, su corazón sereno, no era un momento de ira, sino de claridad. Había escuchado su ruego, sentido su culpa, pero su decisión no se basaba en emociones, sino en su comprensión de su propio valor. Habló con calma, con voz firme, palabras cargadas de transformación. Reconoció el daño y el arrepentimiento, pero recalcó que el perdón no era solo dejar ir. Era valorar el respeto propio, comprender que sanar exigía más que disculpas. Exigía un cambio profundo y compromiso con el crecimiento personal. No fue dura, pero sí clara. Explicó su transformación, su fuerza, su nueva vida. Habló de poner límites, de priorizar su bienestar, de no conformarse con menos del amor y respeto que merecía. No lo rechazó como hombre. Celebró su propia autoestima. Fue un acto de amor propio, una declaración de independencia. Fue una elección que resonó en el silencio, una afirmación rotunda de su fuerza. No fue solo el final de una relación, fue el inicio de un nuevo capítulo, uno escrito completamente en sus propios términos. Mirando hacia atrás, Sofía reconoció que su viaje no se trataba simplemente de superar la traición, sino de un profundo autodescubrimiento, un proceso de intenso crecimiento personal. La experiencia,
aunque increíblemente dolorosa, iluminó la importancia del amor propio, un concepto que antes daba por sentado. Se dio cuenta de que el verdadero amor propio no consiste en la autocomplacencia ni en el narcisismo, sino en priorizar el bienestar propio, reconocer el propio valor y establecer límites saludables. Aprendió la importancia esencial del respeto por uno mismo, entendiendo que es la creencia inquebrantable en el propio valor, una piedra angular sobre la cual se construyen relaciones sanas. Se trata de conocer tu valor, comprender tus límites y negarte a conformarte con menos del amor y respeto que mereces. Comprendió que la felicidad y el bienestar no dependen de la validación externa, sino que surgen de un sentido interno de autoestima. La experiencia también resaltó el papel fundamental de los límites en las relaciones. Sofía entendió que establecer límites no es ser egoísta ni indiferente, sino proteger la salud emocional y mental, estableciendo claramente lo que se tolera y lo que no, asegurando que sus necesidades sean satisfechas y sus límites respetados. Una relación sana se basa en el respeto mutuo, la comunicación abierta y el compromiso con el bienestar del otro. Estas lecciones no eran conceptos abstractos, sino verdades transformadoras que moldearon su perspectiva, sus decisiones y, finalmente, su futuro. Fueron los pilares de su nueva fuerza, su resiliencia y su autoempoderamiento inquebrantable. Sofía descubrió que el perdón no significaba condonar las acciones de Mark ni absolverlo de responsabilidad, sino liberarse del peso del resentimiento, de la ira, de las ataduras del pasado. Fue un proceso de autocompasión, de reconocer su propia vulnerabilidad, su capacidad de amar y comprender que esa experiencia, aunque dolorosa, no reflejaba su valor. Reconocer que fue víctima de una traición no disminuyó su fortaleza ni su dignidad. El camino hacia el perdón no fue lineal, sino sinuoso, lleno de momentos de reflexión, de dudas y de eventual aceptación. Hubo días en que el dolor la abrumaba y los recuerdos amenazaban con consumirla. Pero se sostuvo con su nuevo respeto por sí misma y su compromiso inquebrantable con su bienestar. Aprendió a practicar la autocompasión, tratándose con la misma amabilidad que ofrecería a un amigo querido en una lucha similar. Se centró en el cuidado personal, nutrió su salud física y emocional, y se rodeó de una red de apoyo compuesta por familia y amigos. Canalizó su dolor en creatividad, transformando su angustia en un negocio próspero que daba testimonio de su resiliencia y capacidad de transformación. El perdón no significaba liberar a Mark de sus actos, sino liberarse a sí misma, abrazar su fuerza, celebrar su resiliencia y avanzar con confianza hacia un futuro definido por el amor propio. El respeto personal y el autoempoderamiento. No se trataba de olvidar, sino de sanar. La vida de Sofía irradiaba una energía vibrante, reflejo de su compromiso con su felicidad. Su negocio de joyería florecía no solo como fuente de ingresos, sino como vehículo de creatividad y expresión personal. Sus diseños, inspirados en su recorrido, resonaban con mujeres de todo el mundo, ofreciendo consuelo, esperanza y empoderamiento. Se convirtió en un faro de fortaleza, su historia inspirando a otros a afrontar sus propios desafíos con gracia. Sus relaciones también se transformaron. Se rodeó de personas que la valoraban, apreciaban su fuerza y celebraban sus logros. Encontró consuelo en conexiones significativas y amistades que nutrían su alma. Abrazó la vulnerabilidad, permitiéndose ser vista y amada auténticamente, sin miedo al juicio ni a nuevas traiciones. Sus días estaban llenos de propósito. Sus noches de paz. Viajó, exploró nuevas culturas y persiguió sus pasiones con entusiasmo. Descubrió una paz interior profunda, una serenidad nacida de la autoaceptación y de comprender su propio valor. Su historia es testimonio del poder transformador del amor propio, el respeto por uno mismo y la fe en la capacidad de superar la adversidad. Es una historia de resiliencia, esperanza y de la extraordinaria fuerza del espíritu humano para sanar, crecer y prosperar. No fue solo un nuevo comienzo, fue una vida plena vivida en sus propios términos. La historia de Sofía no es solo una de superación, sino un poderoso testimonio del autoempoderamiento. Nos recuerda que nuestro valor es inherente, no depende de otros. Nos invita a cultivar el amor propio, priorizar nuestro bienestar y establecer límites que protejan nuestra salud emocional. El autoempoderamiento no es arrogancia ni egocentrismo. Es reconocer nuestra fuerza, nuestra resiliencia y nuestro valor. Es saber que merecemos respeto, amor y felicidad, y que podemos crear una vida que refleje esos principios. Es abrazar nuestras vulnerabilidades, aprender de los errores y usar nuestras experiencias para crecer e inspirar a otros. El viaje de Sofía nos recuerda que incluso frente al dolor y la traición, podemos sanar, fortalecernos y renacer. Es un camino de autodescubrimiento, de resiliencia y de fe en uno mismo. Todo comienza con un acto de autocompasión, un momento de aceptación,
Una decisión de priorizar nuestro bienestar. Que la historia de Sofía te inspire. Abraza tu fuerza. Cree en tu valor. Establece límites sanos. Ámate con intensidad y recuerda que tienes el poder de crear una vida auténticamente tuya. Tu viaje hacia el autoempoderamiento te espera. Abrázalo.